arriostrados y apuntalados y todo eso. Ah, ok, ok, ok. Bueno, déjame, ah, déjame, abrirla, déjenme abrirla, ¿no? Porque no la he abierto. Para compartírselas ¿Ustedes qué grupo son? ¿El 8? Sí. Firma, firma. ¿Dónde tengo eso? Espérenme que lo ando buscando, por eso le digo que cuando no tenemos bien nos quedamos en arriostrados, ¿verdad? Sí. ¿Y qué seguía de eso? Ah, sí. Ahí nos quedamos. Sí, eso fue lo último que vimos. Sí, ¿verdad? Sí. Ujú. Es Yo que no veo nada. ya no lo hallaba, pues. Bueno, miren, vamos a ver. Esa figura creo la conocen, ¿verdad? Todos conocen esa figura, Claro. ¿sí o no? Sí. Sí. Es el icono de ahí de la S, ¿sí o no? Bueno, ¿qué vamos a ver ahí? Miren, vamos a ver las conexiones. Ya vimos lo que son las estructuras, en este caso para techumbres de naves industriales. Ya vimos la parte de las estructuras que son para torres de telecomunicaciones. Ahora vamos a ver cómo se conectan algunas de las estructuras que ya vimos y algunas que no hemos visto. Pero en términos generales, pues es ese, ¿no? Ahí vemos lo que son, a lo que se refiere lo que es una conexión, que son medios de unión de estructuras metálicas, pero estas deben considerar ciertas cuestiones. En este caso, los elementos que componen una estructura deben de ensamblarse o unirse de tal manera que garantice el buen comportamiento de la estructura para lo que fue diseñada. Esa es una de las cuestiones que debe de cumplir. También el proyecto y detalle de las conexiones puede incidir en forma significativa en el costo final de la estructura, dado que las conexiones también dependen mucho si la estructura puede ser articulada o no. Se le puede dejar ciertos holguras de movimiento. También, perdón, bueno, No, profe. ¿no qué? No, es que teníamos una lamparita y la apagaron. Perdón. Ah, ok, bueno, apaguen su micrófono, por favor. Para tu audio. Este costo, perdón, es el costo de estas conexiones, siempre va a influir en el tipo de conexión. Vamos,
Pero esto también depende del proyecto. Todos los proyectos en una parte tienen la ingeniería de detalle, precisamente para saber si la conexión que se le va a poner es soldada, es atornillada o es apernada, que es con pernos, ¿sí? O puede ser también con cierta combinación, dependiendo de lo que indique el proyecto. Pero muchas de las veces el diseñador o el proyectista no considera muchas de las cuestiones de costos. Entonces, cuando llega ya al constructor, pues ahí se ve que si la conexión pues va a funcionar o si no va a funcionar o si va a funcionar al igual que otra y la otra sale más barata, pues ahí es donde también pudiera haber un cambio de proyecto a sugerencia del propio constructor, de la supervisión o inclusive del que emitió la obra, que en este caso puede ser una dependencia de gobierno. Miren, yo siempre en mis ejemplos que pongo, yo no pongo casi obra privada de ejemplo, dado que la obra privada a veces no contempla ciertos conceptos que implican también un costo y que implican también un conocimiento. Entonces, yo siempre les pongo el ejemplo de las obras públicas para que esas, por norma y por condición propia del presupuesto que es del erario federal, traiga bien definido todo. Entonces, pues es mejor que nos sobre y no que nos falte, ¿no? Entonces, cuando hay una situación de una condición, de una conexión que no corresponde con la obra, bueno, sí corresponde, pero la encarece y el constructor o la supervisión lo detectan y dicen, ¿sabes qué? Mira, podemos usar tal o cual cosa y nos va a funcionar igual, no tenemos problema de seguridad, no tenemos problema de nada, y la pieza de conexión cambia de costo considerablemente. Entonces ahí puede haber un cambio, ¿no? Pero ahí se genera precisamente un plano de detalle para poder sustituir una pieza por otra pieza. Pero pues sí influye finalmente en los costos, ¿no? Ya sea que se incrementen o se hagan ahorros por cambiar alguna de las piezas. Luego también tenemos la parte de lo que es la selección del tipo de conexiones. Es el ejemplo que le estoy diciendo, que dice que también se deben de considerar el comportamiento de la conexión, si es rígida, si es flexible, o si es por contacto o por fricción, etcétera. Lo que sea es lo que acabamos de comentar. Y luego, los aspectos de montaje de la estructura también dependerá de la accesibilidad para la colocación de tornillería, pernos o soldar en el sitio. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que muchos de las estructuras, por las propias condiciones de la obra, a veces, pues, se pueden manejar en alguna obra a alturas que pueda complicar el montaje de ciertas piezas. Uno de ellos sería, por ejemplo, como se hacía antes, que se subían con una pluma, se subían las estructuras y luego pues tenían que hacerlas coincidir a la perfección para que ya llegaran con ciertos barrenos, vamos a decirlo así, porque pues, eran conexiones por medio de pernos, y entonces ahí hay una situación que el perno primero tenía que tener una temperatura, tenía que venir muy caliente el perno, con el riesgo de que el trabajador pudiera tener contacto con la pieza y pudiera tener un accidente. Y luego también la pieza que se iba a traslapar, las piezas que se iban a unir, pues también podían correr un riesgo de peligro, porque también tienen que calentarse esas piezas. ¿Para qué? Para que cuando metan el perno va a trabajar por dilatación conjuntamente con el material que se está uniendo. Como se está calentando, el material se está dilatando, en ese momento, como también el perno viene caliente y también viene dilatado, introducen el perno caliente a los orificios que ya están también previamente calentados y dilatados, entra el perno, lo meten a presión y en el momento que se enfría, se contrae
el perno, y entonces es cuando viene la sujeción a presión precisamente de la pieza. Además de que los pernos están muy continuos, muy seguidos de las piezas que se unen. Se ve la línea de pernos, ¿no? Entonces, eso complica mucho la instalación en alturas. Entonces, por eso ahí dice que también depende de la selección de las conexiones. En este caso, bueno, pues eso se usaba antes porque pues no estaba muy perfeccionado lo de la soldadura. Y bueno, pues la tornillería también se complicaba porque pues a veces las piezas ya en las alturas pues no llegan a coincidir muy bien los barrenos, y entonces habría que hacer mucha maniobra de bajar, subir las piezas, o inclusive muchas de las veces llevarse equipo a las alturas como son taladros con imanes para poder hacer las perforaciones o sea que el mismo taladro se sujetara a la propia estructura, se hiciera la perforación de los barrenos, y pues eso pues llevaba mucho trabajo, mucho problema y mucho riesgo, sobre todo porque hay que hacer presión sobre las piezas que se están perforando, y como no son piezas tan delgadas, en este caso son elementos estructurales IPRs o IPS que traen almas muy de buen espesor, o patines también de buen espesor, y eso complicaba la instalación. Por eso es que en muchos de los casos cuando se maneja alturas, se prefiere mejor llegar con el equipo de soldadura. Claro que los equipos de soldadura están en un lugar resguardado, seguro, y nada más corren las mangueras y los electrodos para poder hacer esa soldadura, y se hacen punteos con provisionales para poder ya después meter la soldadura a detalle y poder sujetar bien las piezas. Todo eso, bueno, pues dependerá de la facilidad que se tenga en el proyecto y en la obra a la hora de montar y de llevar a cabo la obra. Ahí no sé si hay alguna pregunta. ¿No? ¿No tienen duda? Bueno. ¿Cómo viene este diseño de uniones? Bueno, hay diseños rígidas y diseños articulados. ¿Qué nos dicen las rígidas? Dicen que conservan el ángulo de los ejes entre las barras que se están conectando. O sea, son como la pieza que tenemos de ahí de la fotografía del lado izquierdo, y las articuladas o flexibles son aquellas que permiten una rotación entre los elementos conectados. Aquí hay una cuestión que, bueno, ahí está un poco exagerado porque, bueno, ahí se ve unas piezas muy articuladas que están sujetadas inclusive con unos tensores, y otras piezas que están previamente ya diseñadas para recibir un perno al centro, y bueno, eso le da precisamente la articulación a las piezas. Pero bueno, es el ejemplo para que se imaginen cómo viene la parte de lo que es la unión entre las piezas. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se hacen las uniones atornilladas. Tenemos que las uniones atornilladas a veces se hacen directamente con las piezas que se van a sujetar, o a veces se les pone una pieza adicional, como ahí se ve que es el ángulo, y se unen así las dos piezas. Pero es por medio de tornillos. Ahí tenemos dos vigas que se están uniendo precisamente en el lado del alma. Y dice que los tornillos son conexiones rápidas utilizadas en estructuras de acero livianas para fijar perfiles conformados de bajo espesor. Bueno, de bajo espesor es un decir, porque pues a veces también son espesores mayores, y en cambio también se le ponen tornillos. Lo que sí es que hay que tener mucha precisión en el momento de hacer los barrenos, tanto en la pieza de conexión como en las piezas que se van a conectar, dado que, miren, ahí se ve un detalle, ahí aquí se ve un detalle
de que los tornillos no están alineados, están precisamente, eso se le llama que están colocados en tres bolillos. Si están colocados en tres bolillos, ¿qué quiere decir? Que están como cuatrapeados, está un tornillo primero y después viene un espacio, y en ese espacio, en el otro lado se coloca el tornillo, precisamente para poder evitar que, con la herramienta que se va a hacer el apriete, no se estorbe entre tornillo y tornillo. O sea, ese es no es tanto porque le afecte a la cuestión de unión estructural, no, es precisamente por el modo de sujeción con la herramienta que se va a utilizar. Y luego dice que las fuerzas que transfieren este tipo de conexiones son comparativamente bajas. O sea, aquí son también articuladas porque tienen un cierto movimiento también. O sea, aquí no está rígido, esta es una situación articulada, la parte que se maneja a tornillo. Y también normalmente se tienen que insertar una cantidad mayor de tornillos. O sea, vean ahí que los tornillos de un lado están muy juntos y del otro lado pues, están igual, nada más porque están desplazados unos de los otros. Ahí tenemos las uniones ya con soldadura. Sí, aquí, bueno, las técnicas y lo que es la parte de ingeniería para las uniones con soldadura han avanzado pues bastante, dado que ya hay equipos que hacen la soldadura en automático. Inclusive ya no se usa el soldador, ya nada más el soldador a través de una computadora programa la soldadura y se puede hacer la soldadura con mucha más perfección que la mano humana, ¿no? Que si fuera un propio soldador. El soldador, pues le tiembla la mano y a la máquina no le tiembla, entonces esa es una de las situaciones. La otra es de que el soldador, pues con sus respiraciones inclusive propias, en momentos tiende a moverse o a aflojar un poco la mano para poder aplicar la soldadura. Entonces, eso implica que la soldadura a veces no salga tan perfecta, que salen de buena calidad, pero no sale tan perfecta. Y la cuestión de la maquinaria es que ahí sí sale muy perfecta la soldadura, tanto desde el inicio como en el momento que se termina de aplicar en el elemento que se va a unir. Entonces dice que cuál es la definición, digamos así, o el trabajo, o en qué consiste llevar a cabo un trabajo de esta naturaleza. Es que consiste en unir dos piezas de acero mediante la fusión superficial de las caras a unir en presencia de calor, con o sin aporte de material agregado. ¿A qué se refiere el con o sin aporte? Hay materiales que nada más se les aplica calor y se hace la fusión entre las piezas, sin utilizar una barra de soldadura, sino que nada más las piezas se soldan por cuestión eléctrica, de lo que es la transmisión de corriente eléctrica, se hace la fusión. Ese es sin usar el aporte de material agregado, ese es sin usarlo. Y usándolo, que es con el con aporte de material agregado, es cuando hay una soldadura de microalambre o de algún otro material, o inclusive de una barra de soldadura, que se está impregnando en las caras de las piezas que se van a unir. En este caso, ahí la fotografía que estamos observando es de un soldador en donde sí hay aporte de soldadura, el cordón es de aporte y se está haciendo la unión. Son uniones muy seguras y muy resistentes. ¿Cuáles son las ventajas de estas conexiones soldadas? Es precisamente una de ellas es llevar a cabo mayor rigidez en las conexiones. ¿Sí? Ahí se debe de lograr esa rigidez precisamente con esa exactitud que se tenga, ya sea del no aporte de material o sea del aporte del material con el que se esté soldando. También tenemos un menor costo por la reducción de perforaciones. Bueno, en este caso, a diferencia de la lámina anterior donde aparece
que hay un sinnúmero de tornillos, bueno, pues aquí no lo hay, pues no va a haber esa dificultad de estar haciendo perforaciones y estar haciendo cuestiones de soldadura. Aquí en la situación de que está soldando un tubo, ustedes dirán, bueno, ¿y aquí dónde irían los tornillos? Hay unos anillos que se le colocan a las tuberías, que se llaman bridas. Son unos anillos que se le coloca tanto a un extremo como al otro, y esos dos extremos sobresale una ceja del tubo, y ahí se le colocan los barrenos, y ahí atraviesan los tornillos precisamente para juntar las dos piezas. En el caso de que una pieza de tubería como esta se tuviera que unir con tornillos, entonces se hace por medio de unas piezas que adicionalmente las trae ya integradas. El tubo la traen soldada alrededor del tubo, y ya nada más para que se unan las dos bridas, y con las perforaciones se le meten los tornillos y se hace la unión de esas dos piezas. Así es como funciona en el caso de los tornillos para una tubería. Y entonces, pues como no trae tornillos, pues se bajan los costos precisamente porque pues, no hay aporte por costo de tornillo, y no hay tampoco por cuestiones de personal y de material para hacer las perforaciones de los propios barrenos. Y luego dice que también hay una menor cantidad de acero utilizado. Claro que sí, porque pues, los tornillos es acero. Las bridas es acero. O sea, también se hace un ahorro en ese caso, ¿no? Dice mayor limpieza y acabado en las estructuras. Pues bueno, a lo mejor la limpieza es en ambos métodos, dado que en el caso de la tornillería, previamente ya viene la limpieza elaborada porque los barrenos ya van hechos en planta, en fábrica, en donde se tuvo un control de calidad y los pernos van completamente limpios de escoria o de algún elemento que pudiera contaminarlos. Y el acabado, bueno, pues también en ambos casos los acabados pues deben de quedar bien. En el caso de la soldadura, toda esa chispa que está botando, ahí que se ve el soldador, cae al material. Miren, ahí en el tubo, en la parte de acá, ahí se ve un disco, en la parte derecha. Esa es una brida, y ahí están las perforaciones. ¿Ya la vieron? Ahí están los dos ejemplos. Sí. Ahí están los barrenos, y ahí está la brida. Ese es el disco que les digo, el anillo que se le pone. Entonces, en este caso, se conecta con esa brida, con los tornillos, y ahí están los barrenos, y acá, pues con la soldadura. Pero aquí, ¿cuál es la situación de lo que habíamos hablado ahorita de la limpieza y el acabado? En el caso de la soldadura, vean cómo toda la chispa está botando. Toda esa chispa que bota son fragmentos de la propia soldadura, que cuando caen al propio metal que estamos soldando, se adhieren, se pegan, porque eso es una chispa que va caliente y en ese momento se pega. Pero, pues bueno, hay una situación que, bueno, hay algunos elementos como unos sprays que se le colocan a los materiales que se van a soldar. Es como un spray, sí, se le aplica, como un aceite que se le aplica, y en el momento que soldan, la chispa cae. Una de dos, si no resbala, no se pega, y muchas de ellas resbalan. Entonces simplemente con pasarle la mano o un cepillo de alambre, bueno, la mano no porque está caliente, ¿verdad? Un cepillo de alambre, se bota fácilmente la escoria, eso se le llama escoria, la escoria que va quedando en las piezas. Entonces, la limpieza con esos líquidos las favorece. La otra es que si no se tiene a la mano el líquido, bueno, pues entonces se utiliza pues simplemente una lima, y con la lima nada más se le va así como cepillando, como sacudiendo, y las piezas, muchas de esas se van quitando porque no se adhieren del todo. Y las piezas que sí se llegan a adherir, las gotas que sí se llegan a adherir, hay que volarlas con un cincel.
sea, hay que estarle detallando ahí el tubo, estarle con el cincel y dándole con un martillo exactamente en la orillita donde está la gotita que botó ahí, y se bota y no deja mucha marca. Entonces hay que estarla botando. Y luego ya para pasarle ya el acabado final, la limpieza final, y quitarle toda esa escoria, todas esas chispas que botaron, hay que pasarle con un esmerilador de buena capacidad. Se le pone un disco que trae un cepillo de alambre que se llaman cardas, y entonces pues ese gira y se le da una pasada exactamente ahí donde se hizo el acabado de la soldadura, y ese termina de limpiar toda la superficie y deja la superficie intacta sin ningún residuo de soldadura que haya quedado por ahí. Esa es la parte de la limpieza, ¿no? Pero a veces en las obras se complica porque si son obras, como lo estábamos comentando, con altura, pues el llevar a cabo una limpieza del acero de esa magnitud, pues sí va a causar problema en las alturas. Aquí tenemos otro de los ejemplos, ¿sí? De cómo se coloca la unión por medio. Aquí ya no es de tornillería, aquí ya son remaches, lo que estábamos comentando, de que la unión de las piezas tienen que estar calientes las piezas, también los ahí se fue el nombre de los remaches, perdón, también tienen que estar calientes, y en el momento que lo meten, como lo comentaba, pues se hace la adhesión de las piezas. Aquí, a diferencia también de que hay material de aporte. ¿A qué me refiero que es material de aporte? Ahí se ve que tiene unas placas pegadas, que es precisamente para hacer la unión y poderle dar mayor rigidez al elemento que se está uniendo. Eso es importante. Hay otros que hay en la viga esa, que está en el IPR, que está diagonal, ese no tiene, de ese lado no tiene material de aporte, no tiene una placa, sino que está directamente en el material. O sea, el barreno atraviesa el material y ahí está el perno metido, el remache metido. Entonces, así es el modelo de unión en el caso de que sean uniones por medio de remaches. Dice que las primeras, lo que estamos comentando también, que dice que las primeras estructuras metálicas, ¿sí?, se construían a partir de hierro colado o forjado, ¿sí?, haciendo uniones mediante remaches en caliente o roblones. También esto de si en un examen les llego a preguntar cómo se hace la conexión de los roblones, pues grábenselo bien, porque un roblón es igual a un remache. O sea, se llaman... Profe, disculpe. A ver. Entonces, cuando hablamos de remaches, esa fuerza de que como que se fusiona con la otra pieza, ¿así? Bueno, no es que se fusiona, más bien se une. Ajá, pero entonces sería como con tornillos normales. No, este es con remache. Este no lleva una tuerca del otro lado, nada más está entrando a presión. Del otro lado no tiene. Igual. ¿Mandé? Es que lo veo igual. Como que no veo la diferencia. Te voy a poner, mira. El tornillo tiene una cabeza hexagonal. Ok, nada más es. En donde entra una herramienta que se llama una llave española, que les llaman para este tipo de cabeza de tornillo, y del otro lado el tornillo, aquí se ve, mira, aquí se ven las tuercas. Por abajo está esta cabeza y por arriba están las tuercas. Sí. Entonces, aquí con la herramienta lo giras y lo aprietas con la herramienta. A diferencia de que el otro no tiene cuerda, no es un tornillo, es un perno que está liso, en donde lleva la cuerda el tornillo, está liso. Este es como un tornillo, haz de cuenta, pero en lugar de tener la cuerda del tornillo, está liso. Y en lugar de tener la cabeza hexagonal, está redondeada. Ninguna herramienta puede sujetar esta cabeza. ¿Por qué? Pues porque es redonda.
Entonces, esta nada más lo que hacen es de que en el momento que la van a ensamblar, a meterla, la meten con un golpe fuerte porque la pieza esta que se va a unir, la placa que se le está poniendo adicionalmente y la otra pieza con la que se va a unir, que está acá del otro lado, están calientes. Y aparte el perno también está caliente. Entonces, este material y el perno están dilatados por efecto del calor. Y en el momento que lo meten, lo están metiendo a presión para que cuando se enfríe, se contraiga. En el momento que se contraiga, aprieta la estructura. Ah, ok, ya. Gracias, profe. Ya lo entendí. Por eso no son iguales. Uh-huh. ¿Vale? Bueno. Sí, gracias. A ver, dime. Bueno, es que el compañero que dijo que si le daba chance de entrar media hora después, ya está solicitando, o hasta que acabe. A ver, ¿está solicitando que entre? Ajá, ya lo había puesto en el grupo. Pero no lo tengo. No, se llama Oscar. Pero no tiene manera de mandarle el enlace, o él ya lo tiene, ¿no? El enlace. Sí. Porque no, a mí no me lo está pidiendo, ¿eh? De hecho, me debería de salir ahí una ventana en donde diga que si le permito el acceso, pero no me sale, ¿eh? No lo tengo todavía, ¿eh? Ya entran en automático, ¿no? En automático, exactamente. Pero bueno, si no pudiera entrar en automático, me hace la solicitud y yo lo dejo entrar, pero no me ha salido ninguna ventana. Bueno, entonces, también aquí, bueno, dice también que se perforaban en un régimen que se determinaba por cálculo. Claro, todo esto está calculado porque además también, déjenme decirles que el barreno de las piezas a unir, que es la placa, esta estructura y esta estructura que se van a unir, el barreno tiene que ser milimétricamente menor que el diámetro del remache. Milimétricamente menor. ¿Para qué? Para que el remache entre a presión, entre a la fuerza. Un 16avo de pulgada, ¿no? No, un octavo es mucho. O sea, puede ser un 64 o un 128avo. O sea, ni siquiera un 32. Un 32 es mucho. Si En lo meten, estructuras eso le quitas, ¿no? ¿mandé? En estructuras eso le quitas un 16avo por desgaste y un 16avo por el tornillo. Es un octavo lo que le haces al barreno de más. No, un 16 o un octavo es mucho. O sea, no. Les digo, en este caso, como entra por dilatación, puede ser hasta un 64avo, ¿no? O sea, es una diferencia mínima. Tal vez tenga, como es una situación de diámetro, tal vez tenga de un lado tenga un 64 y del otro lado tenga otro 64 para que nos haga un 32, o que sea un 128 de un lado y un 128 del otro lado para que nos haga un 64, pero no puede ser que sea un 32 de un lado y un 32 del otro lado para que nos haga un octavo. No, sería mucho, no entraría el perno. Le voy a reclamar a mi profe. Sí, no, sí, reclámale porque no, es mucho, ¿eh? Es mucho. De hecho, nosotros hemos hecho, bueno, no estructuras de esta naturaleza, pero sí hemos hecho uniones con pernos, con remaches, y la diferencia entre el diámetro de la pieza a unir con respecto al diámetro del remache es ligeramente menor, ligeramente. O sea, estamos hablando de un 64, ¿eh? O sea, es en términos. Hablando de tornillos, ¿ya cambia? No, en tornillo ya es otra cosa, porque ahí no entra presión, ahí sí tiene que entrar libre. Sin embargo, ahí es por cuestión de centrado de la pieza. Si los barrenos del tornillo no tienen la holgura necesaria para poder sujetarlos, algún tornillo no te va a entrar.
porque en el momento que tú lo ves, ese juego va a hacer que el tornillo, el barreno se desplace y no entre el tornillo. Entonces, si lo quieres meter a fuerza el tornillo, vas a dañar la cuerda y al momento que lo quieres apretar, ya no va a apretar. Entonces ya no te sirvió. Entonces, ahí probablemente lo que tú estás diciendo de ese octavo que estamos hablando. Sí, es para tornillos. Es para tornillo, no es para remache. Sí, ya me equivoqué yo. Sí, ahí sí, pero en el caso del remache, ahí sí es milimétrico, ¿eh? Sale, bueno, entonces dice que se reforzaban los empalmes. Aquí está el refuerzo del empalme. Estas placas que tiene aquí son precisamente los refuerzos de los que estamos hablando. Dice con placas de acero igualmente perforadas. Esos son los refuerzos. Aquí hay un inconveniente que inclusive yo lo quise remarcar aquí. Ya me puso a admitir, ya lo admití. Nada más que ya me borró aquí ya lo admití a tu cuate. Sigue viendo la figura, las láminas, ¿verdad? Sí, profesor. Ok. Contéstenme porque hasta siento que ya me salí y de repente ya no quiero seguir hablando. Bueno, entonces, aquí hay un inconveniente que yo lo quise resaltar en esta lámina, porque, bueno, estoy yo diciendo de alguna manera cómo se sujeta, más no los inconvenientes. Y aquí estoy diciendo que las placas adicionales llegan a representar hasta el 20% del peso total de la estructura. O sea, hay que calcular, el calculista de esta estructura tiene que calcular también el peso de estas placas, porque nos representa un gran peso dentro del total de la estructura. Entonces, hay que ver, pues, si esto nos afecta con un 20% del peso total de la estructura, pues entonces hay que ver también la mecánica de suelos, hay que ver las cuestiones de diseño y las cuestiones estructurales para que veamos que las reacciones que se van a tener del suelo directamente para la estructura, para que esté en equilibrio, pues hay que calcularla también y hay que calcular también pues el peso de la estructura para que no se nos vaya ahí a ocurrir un problema por exceso de peso. O sea, estas placas sí cuentan en la cuestión estructural. Entonces, cuando se hace el diseño de una estructura, hay que contabilizarlas. Por eso yo sí lo puse así, como que es un inconveniente en el caso de una estructura que ese aporte de placas le vayan a afectar directamente a la estructura. Vamos a decir, ya está un edificio hecho y van a hacerle unos agregados y resulta que a alguien se le ocurre decir, bueno, pues le metemos unas placas y le metemos remaches y le hacemos esto y le hacemos lo otro, o le metemos tornillería, pues aguas porque la tornillería, los remaches, las placas pesan. Y ese peso sí es representativo en la estructura y si la obra ya la tenemos hecha y la cimentación también ya está hecha y le vamos a aportar el 20% más de peso, pues aguas porque esa cimentación pues ya no va a estar diseñada para lo que va a soportar. Por eso también es importante que ustedes lo ¿vale? Y luego dice, ¿mandé? Espere. Dice que la conexión, aquí está lo que yo les comentaba, la conexión funciona por la excesiva dilatación térmica del acero. O sea, se ponen al rojo vivo las piezas y en ese momento se conectan. Una vez que se enfrían, pues ya nadie las mueve porque el perno, para sacarlo, pues hay que romperlo. Ya no se podría sacar ese perno, vamos así de decir, le doy un jalón y lo saco. No, ese perno ya se quedó ahí y tendrían que romperlo para poderlo sacar. En dado momento que se quisiera sacar, ¿no? ¿Dudas de ahí, no?
Profe, le iba a preguntar, entonces, cuando tenemos una estructura a construir nosotros, ¿cómo vamos a saber si vamos a usar remaches o tornillería o así? Eso, O sea, para tenerlo contemplado. eso es diseño del calculista, del estructurista. El estructurista, dependiendo de las condiciones del suelo, dependiendo de las condiciones de sismo, dependiendo de las condiciones de viento, de solicitaciones en general, es como el proyectista, en este caso que es el calculista, va a definir cuál es el método que se acomoda más para una determinada obra. En este caso, bueno, pues podría ser que el calculista, el proyectista diga, bueno, pues como necesitamos que esta estructura tenga cierta articulación por movimiento, porque hay movimientos, porque si la dejo muy rígida, pues a tener problemas de rigidez y pues, puede tener problemas de deformación o inclusive de colapso. Entonces, ahí es donde entra ya el criterio del calculista, que es el proyectista, entra el criterio y dice, aquí vamos a usar tornillería o soldadura. Los pernos ya casi no se usan. Sí se siguen usando, pero ya casi no. Ya los estructuristas, los diseñadores de estructuras, ya prefieren mejor, si se puede meter soldadura, mejor. Pero ¿cuál es el problema de la soldadura, la tornillería y los pernos? Los pernos y la tornillería son sistemas articulados y la soldadura es un sistema rígido. Entonces, ahí dependerá el criterio que tome el diseñador de la estructura. Ahí es donde se decide. No lo decide el constructor, eso lo decide el que proyecta, el que hace el proyecto, pues. ¿Sale? ¿Sí queda Sí, claro? sí, profe. Bueno, entonces, ¿cómo viene la parte de lo que es la fabricación de las piezas? Bueno, ahí vemos una nave industrial, que ya hablamos de las estructuras que soportan las techumbres, de las armaduras, y ahí se ven los techos de la nave industrial, así como ya lo comentamos en otra clase. Y luego ya vemos aquí, pues, todos bueno, en este caso ya son plantas muy modernas porque ya no tienen los equipos ahí inmediatos, sino que ya tienen brazos que les llega directamente los equipos o sea, los elementos para soldar. Y ahí se ve que se está haciendo una retícula, ¿sí? De unas armaduras que se están haciendo en un tablero y se están soldando en taller, ¿sí? Ahí entra lo que es la fabricación, cómo se hace la fabricación de las estructuras, ya en un taller. Ahí ya se utilizan los planos de taller, en donde ya todas las medidas van también al milímetro, todo está muy exacto y todo el personal que se está utilizando para hacer estos montajes, esta soldadura dentro de esta estructura en taller, son calificados, ya no es personal que esté aprendiendo. Todo ese personal sabe soldar muy bien y sabe cómo hacerlo, porque la soldadura no nada más es de aventar soldadura, 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 no. Tienen que saber en dónde pueden soldar en un momento y dónde pueden soldar en otro momento. ¿Por qué? Porque el calentamiento excesivo de las piezas las deforma. Entonces, cuando la pieza, si la calientan de un mismo lado sin saber, esos soldadores son calificados, ya saben dónde soldar. Pero si lo hacen sin saber, de repente cuando voltean, la pieza ya está bien chueca, ya está bien deformada. Y hay piezas que ya no se pueden ni enderezar. Entonces sería material que se va a la basura, mano de obra que se va a la basura y tiempo que se va a la basura, dinero que se va a la basura. Entonces, ahí el personal, como ya está calificado, dicen, no, primero aplico soldadura ahí, mientras soldo esta otra pieza, esa mientras se enfría para poderla seguir soldando. O sea, hay métodos de aplicación de soldadura, porque si no, entonces pues va a haber problemas con la fabricación de la misma soldadura, ¿no? Entonces, por eso dice también que si es previo al inicio de la fabricación de la estructura, se deberá considerar
ciertos aspectos, que en este caso, que de primera mano el constructor se tiene que basar en los planos de proyecto. O sea, aquí esta construcción de esta estructura, esta fabricación de esta estructura no está sacada directamente de un plano de proyecto. El plano de proyecto trae indicaciones, medidas y trae requerimientos. Sin embargo, el que trabaja aquí en este taller, el ingeniero que está a cargo de este taller, elabora los planos que dice aquí, los planos de taller. Va a elaborar esos planos de taller para definir completamente todos los elementos de la estructura, los barrenos, los diámetros, las holguras, los largos, las tolerancias, la soldadura, los tipos de soldadura, los desbastes que va a haber para hacer las uniones en dado momento que haya material de aporte. O sea, todos esos detalles los va a generar en un plano que él va a elaborar partiéndose o apoyándose de los planos de proyecto que se hicieron. El estructurista, el proyectista del que estábamos hablando hace un ratito, es el que elabora este proyecto, es el que calculó, es el que hizo todo el rollo. Pero el que fabrica las piezas, que es en este caso, es en este taller, que no es el mismo, él va a hacer sus propios planos para poder hacer sus cortes, sus dobleces, sus ensambles, sus perforaciones y sus armados de sus piezas. Entonces, a eso se le llama planos de taller. Los detalles que va a hacer en un plano para que se definan completamente los detalles de la estructura. Todo lo que lleva la estructura, ¿no? En este caso también se deben de comprobar en proyecto y en la obra todas las medidas, las cotas de lo que se tiene en el proyecto, o sea, es el replanteo de lo que se tiene en el proyecto y la compatibilidad con el resto de la construcción. O sea, ¿qué quiere decir el replanteo y la compatibilidad? Quiere decir que el replanteo es volver a retomar todos los datos que yo tengo en proyecto, aplicarlos en los planos de taller para poder hacer el ensamblaje y que todo quede a la perfección cuando se arme la estructura en el sitio de la obra. A eso se refiere la compatibilidad, que haya esa compatibilidad tanto del plano como de los planos de taller y el espacio que hay en la obra para colocar la estructura que vamos a fabricar. ¿Sí se comprende eso? Sí. No escucho, creo que ya se fueron. Sí, sí se comprende. Más o menos. Sí, profe. Está claro. Más o menos. Así Por es. eso les digo, por eso les digo, creo que ya Sí, se profe. fueron. Sí, se comprende entonces. Sí, profe, Bueno. aquí andamos. Afirmativo. Pues, Más pero o pues menos. díganmelo porque de repente sí siento como que ya no están. Sí, profe. Entonces, pues sí es importante, ¿no? Que lo digan, pues. ¿Qué me quedé? Lo de los planos de taller, profe. Ahí en los planos. No, es que estoy viendo acá en la lámina, a ver cómo. Aquí está la receta de cómo vamos a hacer esos planos de taller. ¿Tenemos tiempo? Acá termina nuestra clase a las 10, ¿verdad? Bueno. Miren. ¿Mande? Ahora espanta. A las 9. No se me vaya a pasar, doña Es Poquita. que necesito. Sí van apuntando todo y sí llevan, porque fíjense que vi un meme, voy a hacer un paréntesis, ¿no? Vi un meme ahí en las redes sociales que dice, yo tomando la clase con el profe, sin alcanzar a tomar mis apuntes y el profe habla como si estuviera platicando, ¿no? Y se ve así que se está preocupado y el profe le está cambiando ahí la información y no le da chance de nada. Entonces,
Yo viendo eso, pues me reí porque yo dije, a lo mejor yo hago lo mismo y nadie dice nada y pues nos estamos siguiendo con la clase. Entonces, yo sí quisiera que, bueno, antes de iniciar con esta parte de los planos de taller, porque esto puede ser eh, bueno, a la larga, ya cuando tengamos que hacerlo de estudiar para lo del examen, pues que salgan con que, híjoles, que qué dijo en esto, qué dijo en aquello. Yo sé que están grabando las clases, porque pues ya los conozco cómo son, pero, bueno, hagan lo que quieran, pues. La situación es que, pues cuando vayan a estudiar, si lo graban, pues es como volver a perder el tiempo en estar escuchando una clase de donde voy a perder, si la clase duró 2 horas, pues voy a perder 2 horas en poder volver a tomar la clase. Pero bueno, quien haga un resumen de lo que estamos viendo, que esto ya está del resumen, pero quien saque la parte más importante de lo que estamos viendo, probablemente tenga un buen apunte y termine contestando bien sus preguntas de examen. Pero por eso yo digo, ¿quieren que me detenga en alguna lámina de las que hemos visto? O así está bien y nos seguimos. Le estoy dando ese chance, ¿eh? Está Yo no bien. sé, me voy a apuntar en diseño de uniones. ¿Cómo? La lámina de diseño de uniones ya no alcancé a terminar de copiar. La lámina, ¿cuál era esa lámina? ¿Por qué no mejor hacer una captura de pantalla? ¿O por qué no mejor no pasa la presentación, profe? Esa, ¿cuál? ¿Cuál de todas? Diseño de uniones. Ah, Esa, Una antes de esa. Espérame tantito, un o minuto. esa, o esa, No, sigue, la que sigue, profe. esa. Que desde el principio. Miren, no sé si a ustedes ya les expliqué el por qué no les doy la presentación. ¿Ya se los expliqué o no? 2 veces, profe. Ya, ¿Qué profe. óvole? Entonces, pues ya para qué lo explico. Porque van a decir, ese parece disco rayado. Pues es que también, como son tantos grupos, pues ya no sé si se los dije a ustedes o se los dije a los otros. Pero si se los digo doble vez, no es que esté yo así como zafado o que esté presumiendo. Simplemente es que no, no sé si ya se los dije a ustedes, pues. Tú me avisas, ¿quién eres? Ya, profe. ¿Quién, perdón? Enrique Monroy. Ah, ¿tú eres Enríquez? Sí, ¿Ya tienes el dato? ya, gracias. ¿Qué otro dato quieren? ¿Alguien más se le ofrece otro dato? ¿O alguna aclaración de las láminas? Como diría su cuate, miren, aquí vamos a ver la pieza. ¿Por qué creen que les pusieron esta pieza ahí en la escuela? Y muchos pasan y dicen, ay, mira, como que aquí un loco la elaboró y como que pues están medio zafados y que no tenían nada que hacer. No, tienen por qué esta pieza. Esta pieza de verdad, que a quien se le ocurrió hacerla. Tiene códigos. Sí, claro, desde luego. Ahí están Tiene como códigos para ver. todos los tipos de conexiones, ahí están. Y digo, eso es lo que deberían de hacer en la escuela, hacer, en lugar de andar poniendo ahí, tendederos y quemando a los maestros. Bueno, lo de los tendederos a mí me vale, ¿no? Porque yo no aparecí en los tendederos, bueno, eso creo. Porque nada teme. ¿Mandé? El que nada debe, nada teme, profe. El que nada debe, nada teme, exactamente. Entonces, Si no apareció, profe, ahorita lo hacen aparecer, no se preocupen. pues sí, ahí las niñas, bueno, si un chavo me hace aparecer, entonces pues, ese chavo se debería de ir a arquitectura, ¿no? Allá en arquitectura ya que se haga su argüende, pero si una chava me hace aparecer una alumna, pues bueno, pues ya que, ¿no? Pues quiere decir que, como dice de su compañera, el que nada sabe, nada teme.
Entonces, órale. Entonces, miren, así deberían de hacer digo, más ejemplos, porque este es un buen ejemplo de todo lo que se debe de hacer y de lo que no se debe de hacer. Yo cuando la vi, que la estaban haciendo, yo dije, oye, ¿qué están haciendo ahí? Yo veía que conectaban, pero ya cuando le vi forma y que dije, pues están así como que, para que los alumnos se den ideas de los tipos de conexiones y las estructuras, cómo funcionan, porque inclusive tienen también material de aporte ahí. O sea, hay placas también que están uniendo las piezas. Hay holguras, como aquí en esta parte hay holguras. Esas holguras también se dejan por algo. Este tipo de conexión tiene mucho que ver en algunos tipos de estructuras. Precisamente porque hay elementos que tienen un cierto movimiento independiente a los otros. Entonces hay que dejarles una cierta holgura para que no haya esa deformación entre un elemento y el otro. Digo, ustedes lo han visto, pero a lo mejor no tan a detalle, pero ya ahorita con lo que van a conocer, bueno, si algún día regresan a la escuela, ¿no? Porque ustedes ya son de 10º semestre y hay alumnos que pasan 5 años y por ahí los llego a ver y le digo, ¿y has ido a la escuela? Uy, no, desde que salí ya no he vuelto a la escuela. Pues mal, porque pues la escuela siempre tiene novedades, ¿no? Y siempre hay cosas buenas. Entonces nunca hay que dejar de ver nuestros edificios, nuestras instalaciones, mucho menos a nuestros compañeros y a nuestros maestros. Entonces, pues, muchas de las veces regresan y todavía están los mismos maestros. De hecho, ahí siguen maestros y desde que yo era alumno, que a mí me dieron clase y ahí siguen. Entonces, imagínense. Pero pues yo tengo la fortuna de seguir ahí, ¿no? Bueno, ya no sé si es fortuna o no es fortuna, pero yo sigo ahí. Bueno, entonces, ¿más preguntas, dudas? No. Hasta ahorita no. Hasta ahorita no, pues ahí la vamos a dejar entonces. ¿Vale? Órale, profe, Bueno, vámonos. Para que ya se vayan. dejaré la idea. Eso. Porque sale Doña Cuca y luego. No, además, ¿sabes qué? No seas irrespetuoso, es Doña Cuquita. Está atrás de ti, Paco. Sí, es Doña Cuquita, entonces, aguas, ¿eh? Sí, una disculpa. ¿Cómo vieron la presentación, pues? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Les doy información como otros maestros y nunca se aparecen? ¿O seguimos así?